Revelando lo oculto, 5 increíbles verdades del estoicismo que transformarán tu noche. Ahora M.I.S.M. Luis se encontraba atrapado en su cubículo, rodeado de papeles y el constante teclear de sus compañeros en la oficina de contabilidad. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar gris, sin color ni vida. A sus 26 años, sus sueños de ser investigador en filosofía parecían tan lejanos como el horizonte que miraba desde el ventanal. Mientras su familia le repetía incansablemente que el esfuerzo es la clave del éxito, él sentía que su potencial se desgastaba con cada hora que pasaba frente a la computadora. Esa mañana, la presión lo aplastaba con más fuerza que de costumbre. Al despertar, el eco de las historias de su abuelo reverberaba en su mente. Un hombre fuerte y sabio que le había hablado sobre la lucha, la desigualdad y el poder del estoicismo. Al escuchar aquellas anécdotas, algo dentro de Luis empezó a encenderse, a pesar de la monotonía y el desdén de su jefe, un hombre arrogante que lo menospreciaba apenas abría la boca. Dudas lo atormentaban, se preguntaba si su esfuerzo valía la pena, si debía conformarse con esa vida que parecía un túnel oscuro, sin salida. Sus pensamientos eran como fantasmas que lo acompañaban, haciendo eco en su mente. ¿Qué estoy haciendo aquí?, se cuestionaba mientras la mirada de su jefe, llena de desdén, lo debilitaba. Luis sentía que la lucha por cumplir con las expectativas familiares y su deseo de libertad eran dos opuestos que lo estrangulaban. La frustración aceleraba su respiración, y cada pulsación de su corazón resonaba en su propio abismo de inseguridades. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión aumentaba cada día. En su cabeza, Luis trataba de aplicar los principios del estoicismo como una armadura, pero la opresión en su pecho y la sombra de su jefe, siempre acechante, lo asfixiaban. Se encontraba a la deriva entre la obligación de seguir un camino seguro y la añoranza de luchar por su verdadera pasión. Un día, tras una acalorada discusión con su jefe, sintió el peso de su impotencia. Sus palabras, un puño apretado en el aire, carecían de poder, como si intentara hablar a través de un cristal. En esa reunión, las palabras despectivas de su jefe resonaron como disparos. El estómago de Luis se retorció, la humillación era un veneno que lo consumía lentamente. Recordó a su abuelo en sus momentos de dificultad, y cómo había enfrentado el mundo sin temor. Estoy cansado de ser un espectador, pensó. Un fuego ardía en su interior y, repentinamente, el temor de ser un desconocido en su propia vida se convirtió en determinación. El momento llegó. En esa habitación llena de miradas curiosas y murmullos poco amistosos, comenzó a hablar. Cada palabra era una confrontación contra el miedo que lo había mantenido cautivo, cada frase, una reclamación de su derecho a ser escuchado. Pero al mismo tiempo, esa lucha interna crecía y en su corazón brotaba un sinfín de temores sobre lo que podría perder. Todo parecía desbordarse, y Luis no sabía si estaba a punto de liberarse o de hundirse para siempre en el abismo de sus dudas. ¿Logrará encontrar la valentía necesaria para asumir el control de su vida, o dejará que las sombras de su entorno devoren sus sueños? La confrontación era inevitable, y Luis sabía que el resultado de ese momento podría ser el cambio que tanto ansía o la culminación de su tristeza. Con el aliento entrecortado y su mente en un torbellino, su historia apenas comenzaba. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver cómo los rostros de sus compañeros se tornaban expectantes. Sus pensamientos corrían como una tormenta. ¿Qué diré si no tengo respuestas? ¿Qué pasará si mis palabras solo provocan más risas? Sin embargo, el ruido del entorno comenzó a desvanecerse. Reuniendo el coraje, sintió que una voz interior rompía la neblina de su ansiedad. Esto no es solo un trabajo, pensó. Es tu vida, y mereces vivirla de acuerdo a lo que eres. Cerró los ojos y respiró profundo, recordando cada uno de los relatos de su abuelo sobre lo que significaba enfrentarse al mundo sin miedo. Comenzó a hablar, cada sílaba era un acto de resistencia contra la invisibilidad que había padecido durante años. Se centró en los aspectos injustos de la cultura laboral que encarcelaba su creatividad y su deseo de crecimiento. Las palabras fluyeron de su boca con una intensidad desconocida. El aire a su alrededor vibraba con su energía renovada. Cada mirada de sus compañeros parecía congelarse en el tiempo, pero tras esa liberación de sus sentimientos, una sombra se alzó. Su jefe lo observaba con una mueca de desdén. Luis sintió que su determinación tambaleaba, por un instante incapaz de discernir si había hecho bien al hablar. La presión del juicio ajeno se convirtió en una losa, pero a medida que continuaba, se dio cuenta de que estaba revelando sus verdades. Inconscientemente, había convocado una parte de sí mismo que había estado profundamente oculta. Su discurso comenzó a resonar con la experiencia compartida de muchos en la sala.
Había algo catártico al verbalizar la frustración que los demás llevaban dentro, algo que los unía en una lucha común. Luis percibió que eran más que mera audiencia, podían ser aliados en su propio despertar. Al finalizar su intervención, Luis sintió un temblor de vulnerabilidad. Los murmuros crecían una vez más, pero esta vez no estaban cargados de desdén. Algunos compañeros aplaudieron, otros lo miraban con admiración. Había comenzado un diálogo interno dentro del equipo, un cambio incipiente que desafiaba la complacencia. Pero mientras la atmósfera se volvía lentamente menos opresiva, su jefe se levantó, dispuesto a recuperar el control. Espero que no creas que esto te permite ignorar tus responsabilidades, dijo con voz fría, cayendo de nuevo sobre él una pesada losa de desprecio. Sin embargo, a medida que escuchaba las palabras de su jefe, Luis pudo apreciar un giro inusitado en su propia percepción. Parte de él anhelaba luchar, mientras que la otra se preguntaba, ¿realmente vale la pena? Esa balanza interna seguía oscilando, y con cada palabra del jefe, Luis comprendía que debía definir su camino. Las tensiones a bordo crecieron una vez más. Sabía que debía prepararse para una confrontación. No podía simplemente dejar que las sombras se apoderaran de él otra vez sin reaccionar. El miedo es una construcción, pensó, y podría ser mi peor enemigo o mi mayor amigo si aprendo a convivir con él. Luis decidió que el verdadero desafío radicaba en salir de la oscuridad y afrontar lo que vendría, sin importar las consecuencias. Sin embargo, al mirar a su alrededor, una sensación inquieta se apoderó de él. Una decisión inminente debía tomarse, no solo sobre su carrera, sino sobre la vida que quería construir. Con su corazón latiendo desbocado, un nuevo dilema se presentó: ¿debería planear mi próxima jugada y arriesgarlo todo, o hay algo más que debo descubrir primero? La incertidumbre lo invadía, pero este sería el primer paso hacia la transformación que tanto deseaba. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca, y la pregunta resuena en su mente: ¿sabré encontrar la fuerza para enfrentar mis propios demonios, o seré incapaz de tomar el control de mi destino? Luis respiró hondo, tratando de encontrar la calma entre la tempestad de pensamientos. La mirada de su jefe lo atravesaba, desnudando su vulnerabilidad. Sin embargo, en lugar de dejarse aplastar por el peso de esa mirada, se enfocó en el silencio que había creado en la sala. No todo estaba perdido, había logrado algo tangible. La tensión persistía, pero en él germinaba una semilla de determinación. Se adentró en sus reflexiones: no solo hable por mí, hable por todos nosotros. Sin embargo, el eco de las palabras de su jefe aún resonaba en su mente. Era un error enfrentar al sistema. El dilema se volvía más persistente. La inquietud se trasladaba a su cuerpo, palpita y martilleaba su ser. Las implicaciones de haber hablado abiertamente lo agitaba. A medida que pasaban los días, Luis se aisló en su mente, archivando pensamientos en torno a lo que significaba su reciente acto de rebeldía. Cambió su enfoque hacia la autoevaluación. Era un soñador que se había atrevido a desafiar la realidad. Los matices de la incertidumbre comenzaban a transformarse en algo más: la urgencia de actuar, de tomar decisiones que lo empujaran hacia el futuro que anhelaba. Sin embargo, la ansiedad era un compañero constante. Se pasaba las noches en vela, revisando relatos de grandes pensadores estoicos. Admiraba su valor al enfrentarse a poderosos enemigos, su habilidad para mantener la serenidad en la adversidad. La filosofía de Marco Aurelio resonaba particularmente en él: se trataba de tener control sobre su propia mente, independientemente de las influencias externas. Una epifanía brotó en su interior: la verdadera batalla era interna. Podía desafiarse a sí mismo tanto como a su entorno. Con un nuevo propósito, Luis se comprometió a profundizar en su desarrollo personal. Empezó a escribir en un diario cada mañana, exponiendo sus miedos y aspiraciones. Elaboraba una lista de habilidades que quería mejorar, de conceptos que deseaba dominar. De este modo, cada palabra en el papel se convertía en un puente hacia su metamorfosis. A través de esas páginas, se asomó una claridad que antes le había sido esquiva. El trabajo en equipo también se tornó vital. Luis solicitó reuniones informales con sus compañeros, donde se discutían ideas y se compartía la frustración por el estancamiento laboral. Aunque sus primeras interacciones estaban teñidas de nerviosismo, pronto se dieron cuenta de que esa frustración colectiva era un catalizador. Las palabras comenzaron a fluir de nuevo, pero esta vez no solo de Luis. Las voces emergían con fuerza, cada uno aportando su verdad, sus anhelos de cambio. Sin embargo, una sombra permanecía: su jefe no desaprovechaba la oportunidad de resaltar pequeños errores, de mantener su control. Luis optó por no dejar que eso lo desanimara. En privado, la frustración se transformaba en combustible. Cada regaño lo empujaba más a buscar formas de mejorar y reafirmar su lugar en la empresa. Sus responsabilidades se volvían un campo de batalla, donde cada tarea en la que se destacaba era un triunfo íntimo. La presión del tiempo estaba presente: él debía decidir, de manera inminente, hacia dónde orientaría su energía. Una tarde, mientras reflexionaba en su escritorio, una inquietante realización creció en su mente:
no estoy aquí para ser el protagonista de una lucha sin sentido. Mi valor no reside en enfrentar a mi jefe, sino en redirigir mi energía a lo que realmente importa. La lucha ahora se presentaba como un desafío interno más que externo, así que se formuló una pregunta más crucial: ¿estoy listo para ser el arquitecto de mi propio destino o seguiré permitiendo que las decisiones ajenas marquen mis pasos? Esta nueva conciencia le dio un propósito renovado, un sentido de control personal que nunca había sentido antes. Mientras la agenda de la semana avanzaba, su mente burbujeaba con ideas y planes, gestando un cambio que no solo alteraría su futuro profesional sino también su vida entera. El momento de la decisión se aproximaba con cada día que pasaba, el reloj de su vida por fin marcando una hora que exigía su atención. Pero con una última visión, una inquietud lo atravesó: si elijo arriesgarlo todo, ¿estaré preparado para la reacción que eso conlleva? La duda latente causaba que su corazón latiera con fuerza, sabiendo que el siguiente paso no sería fácil, pero tal vez sería el camino hacia su verdadera esencia. Luis se despertó esa mañana con una nueva claridad en su mente. Había pasado la semana reflexionando sobre su papel en la empresa y evaluando si estaba dispuesto a tomar riesgos. El peso de su silencio anterior se sentía cada vez más pesado, y ahora sabía que la acción era inevitable. Comenzó a delinear un plan no solo para su desarrollo personal, sino también para su voz en el entorno laboral. El primer paso era enfrentarse a sus temores. Durante semanas, había acumulado una vasta cantidad de información sobre estoicismo, pero ahora era el momento de practicarlo. Se propuso ejecutar una pequeña estrategia en su trabajo: hablar en las reuniones sin importar las consecuencias. Quería demostrar que podía ser un contribuyente activo. Cuando llegó el lunes y se reunió con su equipo, las palabras comenzaron a fluir. Compartió ideas que había estado anotando durante las semanas y las presentó con seguridad. Notó que sus compañeros reaccionaban positivamente, algunos incluso asintiendo de manera entusiasta. Era un cambio emocionante. Esa pequeña victoria le dio una inyección de energía que no había sentido en años. Sin embargo, la sombra de su jefe continuaba acechando. Esa misma semana, en una reunión semanal, su jefe volvió a criticarlo, esta vez con más virulencia. Luis sintió el pinchazo de la crítica y casi se retractó. Pero en lugar de eso, dejó que la tensión se disipara mientras tomaba una respiración profunda. Recordó los consejos de los filósofos que había estado estudiando: el control de la reacción es lo único que importa. Esto lo ayudó a responder con un aplomo inesperado, diciendo: aprecio tu feedback, y trabajaré en ello, pero también me gustaría escuchar tus pensamientos sobre cómo podríamos abordar este aspecto desde una perspectiva más colaborativa. La respuesta calmó su mente y sembró una semilla de respeto en el ambiente. La mirada del jefe se suavizó levemente, algo que Luis no esperaba. Tal vez había logrado interrumpir la dinámica habitual de intimidación. La semana avanzaba y el ciclo de reflexión y acción se repetía en su vida. Se dio cuenta de que esta nueva fase no se trataba solo de hacer frente a su jefe, sino de entender el impacto de cada acción que emprendía. Mientras más se abría a sus compañeros, más reconocían el valor de su voz y sus ideas. Poco a poco, comenzaba a construir una red de apoyo que era fundamental para su desarrollo. Luis decidió sumergirse aún más en sus capacidades. Empezó a investigar sobre liderazgo y comunicación. Se inscribió en un curso en línea donde podría aquilatar esas habilidades. Aquí fue donde la esencia del estoicismo se vio reflejada. Cada nuevo conocimiento era una herramienta que podía afilar para convertirse en un mejor profesional y, sobre todo, en un líder para sí mismo y su entorno. La idea de convertirse en un arquitecto de su destino fue tomando forma a medida que él tomaba decisiones del día a día. Cada desafío lo fortalecía, y a medida que enfrentaba sus miedos, crecía. Sin embargo, había un aspecto significativo que aún no había explorado: cómo gestionar su propia voz cuando las críticas fueran destructivas en lugar de constructivas. Esa inquietud permanecía en su mente. Antes de dormir cada noche, se veía a sí mismo en una encrucijada: persistiría con su enfoque actual o se abriría a nuevas posibilidades que podrían desafiar sus percepciones. Finalmente, comprendió que su evolución no solo dependía de su capacidad de hablar, sino también de escuchar de manera activa. Enfrentar esos momentos de adversidad requería una nueva estrategia. Mientras pasaba la mirada por la pantalla de su computadora, decidió que la próxima reunión no sería solo un espacio para compartir ideas, sino también una oportunidad para invitar a su jefe a un diálogo más sincero. Era momento de hacer una anotación en su diario: la verdadera transformación comenzará cuando esté dispuesto a ser vulnerable y aceptar el diálogo, incluso con quien me desafía. Luis sintió que la próxima reunión marcaría un hito. En su interior se gestaba una intensa expectativa: ¿qué pasará cuando comparta mi propuesta y, al mismo tiempo, invite a la colaboración? Esa pregunta lo mantenía despierto mientras su mente creaba imágenes de un futuro que ahora parecía más cercano. Estaba preparado para descubrir si podía realmente alterar el rumbo de su historia profesional. La tensión aumentaba, sabiendo que pronto confrontaría una verdad que había estado evitándose. Luis vivía un flujo constante de emociones esa semana, anhelando el día de la reunión con su jefe.
La idea de proponer un nuevo enfoque en su trabajo lo mantenía alerta, pero también lo llenaba de una creciente ansiedad. Cada noche se sentaba frente a su diario, anotando pensamientos, preguntas y argumentos que podrían hacer su caso más sólido. Pero, creo es que estaba listo para una conversación de verdad. La mañana de la reunión llegó, y Luis se preparó con un aire de determinación renovada. Se miró al espejo, con la luz del sol filtrándose a través de la ventana, iluminando su rostro. Decidió dejar atrás cualquier inseguridad que había sentido. La transformación ya estaba en marcha, y cada paso lo acercaba a su objetivo. Al llegar a la sala de juntas, el ambiente estaba cargado de tensión. Su jefe, siempre autoritario, lo miró con expresión de duda. Luis respiró hondo, recordando que la calma era su mejor aliada. Confiaba en que esta vez sería diferente. Al abrir la reunión, habló con claridad sobre sus ideas, invitando a la colaboración, como había planeado. Sin embargo, el jefe lo interrumpió. Luis sintió una punzada de temor, cuestionando si habría hecho un error al desafiar la dinámica habitual. No creo que eso funcione, dijo su jefe despectivamente, dando a entender que su propuesta era impracticable. El corazón de Luis se aceleró, pero en lugar de dejarse llevar por la frustración, recordó su estrategia, ser proactivo. Entiendo tu opinión. Estoy abierto a discutir alternativas, pero creo que esta propuesta podría ser beneficiosa si consideramos algunas adaptaciones, respondió, manteniendo la calma en su voz. Esa respuesta sorprendió a algunos de sus colegas, que intercambiaron miradas de asombro. Luis sintió que el control de la conversación estaba, al fin, en sus manos. Las palabras comenzaron a brotar de su boca, cada vez más fluidas, claras y dirigidas. Un par de días después, Luis recibió un correo electrónico de un compañero, agradeciéndole por su valentía en la reunión. Ese gesto lo hizo reflexionar sobre el impacto que estaba generando en otros. Comprendió que su voz estaba resonando más allá de su propio desarrollo personal, estaba comenzando a construir un legado que podría perdurar. A medida que sus interacciones se volvían más fluidas y colaborativas, Luis comenzó a explorar también el aspecto de la vulnerabilidad en su comunicación. En uno de sus trabajos en equipo, facilitó un espacio donde los demás pudieran expresar sus preocupaciones y experiencias. Escuchar se volvió tan crucial como hablar. Se dio cuenta de que había mucho que aprender de las historias de sus compañeros. Un día, en un almuerzo informal, un colega compartió un relato sobre cómo había superado un reto similar. La conexión que se generó entre ellos fue reveladora. Luis sintió que cada conversación, cada pequeño intercambio, lo fortalecía como individuo y como parte del equipo. Días después, Luis se encontró frente a un nuevo desafío. Durante una revisión de proyectos, su jefe criticó una de sus ideas de manera abrupta. Esta vez, la crítica no era constructiva, sino claramente despectiva. Una oleada de frustración y enojo surgió en él. Se sintió tentado a reaccionar de manera defensiva, pero recordó el trabajo que había realizado para gestionar sus emociones. Luis contempló la opción de una respuesta asertiva, pero también de la reflexión. Decidió dar un paso atrás y evaluar la situación, preguntándose si podía encontrar algo positivo en esa crítica, algo que le sirviera para crecer. La sesión terminó, y no sintió que hubiera avanzado, pero se dio cuenta de que esta vez, no era solo el impacto de la crítica lo que le había afectado, sino el reconocimiento de su propia reacción. El instante provocó un giro en su mente. Luis no solo debía prepararse para el diálogo, también necesitaba desarrollar la capacidad de convertir las críticas destructivas en oportunidades de aprendizaje. Mientras se levantaba para salir, una idea brillante surgió en su mente: podría proponer un taller sobre comunicación efectiva con su equipo. El tiempo estaba madurando para tomar decisiones más audaces. La próxima reunión estaba ya en su radar. Luis se preparaba para no solo enfrentar a su jefe, sino también para invitar a sus compañeros a participar en una discusión abierta sobre comunicación y liderazgo en el trabajo. Sin embargo, la incertidumbre de cómo se recibiría esta propuesta, y la posibilidad de un rechazo, lo mantenían en un estado de alerta. La tensión acumulada lo llevaba hacia un dilema crucial: podría sostener la valentía en el instante crítico, y aceptar la posibilidad de un nuevo rechazo. La pregunta palpitaba en su mente mientras se sentaba a escribir en su diario: el momento de la verdad se acerca, ¿cómo responderé esta vez? Con cada palabra escrita, la verdad de su evolución como profesional y ser humano se acercaba más a la superficie. Luis se despertó una mañana con una mezcla de determinación y nerviosismo. La fecha del taller sobre comunicación efectiva se acercaba, y la idea simplemente no lo dejaba en paz. Estaba ansioso, más que antes de la reunión con su jefe. Este proyecto no era solo una oportunidad para mejorar el ambiente laboral, era un punto de no retorno en su desarrollo personal. Tenía que probarse a sí mismo que no solo era capaz de hablar, sino de actuar. Decidido a estar preparado, Luis dedicó horas a estructurar el contenido del taller. Creó un borrador que abarcaba no solo técnicas de comunicación asertiva, sino también estrategias para manejar críticas y promover un entorno colaborativo.
Mientras elaboraba las secciones, empezó a recordar momentos claves en los que la comunicación eficaz había cambiado el rumbo de su trabajo. Cada anécdota lo llenaba de vitalidad, pero también lo confrontaba con sus propias inseguridades. ¿Sería suficiente? ¿Lograría captar la atención de sus compañeros? La duda era una compañera constante, que rondaba su mente. A veces, se preguntaba si realmente tenía lo que se necesitaba para liderar una sesión así, si sus aportes serían valorados o si lo verían como un principiante. Se enfrentó a la necesidad de recordarse a sí mismo lo que había aprendido hasta ahora. Se sentó en un rincón de su habitación, respiró hondo y se permitió reflexionar. La resiliencia había sido una de sus mayores lecciones. Cada rechazo anterior, cada crítica negativa, había sido forjada como un ladrillo en su camino hacia el crecimiento. Esa vez, cada palabra que saliera de su boca sería una oportunidad, para crecer, para conectar y, sobre todo, para inspirar. Las horas previas al taller fueron intensas. Luis practicó su presentación frente al espejo, ajustando su tono, su postura, cada gesto. Invirtió tiempo en anticipar preguntas difíciles, en moldear respuestas que fueran firmes pero también abiertas al diálogo. Quería garantizar que su voz no solo resonara con confianza, sino que también invitara a los demás a compartir sus propios puntos de vista. Cuando llegó el día del taller, la sala estaba llena. En vez de un selecto grupo de colegas, se encontraba frente a un público algo diverso, con personalidades muy diferentes. El primer impulso fue el de la inseguridad, pero recordando las historias que había escuchado y compartido, Luis se centró en la idea de conexión. Era más que una presentación, era un diálogo. Comenzó con una breve historia sobre la vez que había aceptado una crítica que le había servido para mejorar. La tensión fue instantánea. Los murmullos cesaron y las miradas se volvieron hacia él. ¿Acaso también podrían aprender de sus vulnerabilidades? Cada risa y cada gesto de asombro le reforzaban la idea de que estaba en el camino correcto. Mientras la conversación avanzaba, Luis notó que muchos de sus compañeros comenzaron a abrirse. Historias de fracasos, impresiones sobre liderazgo y experiencias propias florecieron en la sala. La vulnerabilidad que él había comenzado a compartir contagió a otros. Momentos de conexión genuina emergieron entre ellos, y el ambiente se tornó más cálido y colaborativo. Sin embargo, esa conexión también trajo un nuevo desafío. Uno de los participantes cuestionó una técnica que había compartido, argumentando que no se ajustaba a su estilo personal. El propio Luis sintió un vuelco en su estómago, era una crítica directa. Instintivamente, el deseo de defender su propuesta surgió, pero recordó lo que había aprendido, transformar la crítica en crecimiento. Es una perspectiva válida, respondió, con voz equilibrada. Me gustaría saber más sobre tus experiencias para entender cómo podríamos adaptar esta técnica a diferentes estilos. Mientras los otros se sumaban a la discusión, Luis comprendió que no solo estaba liderando un taller, estaba cultivando un espacio donde cada voz contaba. Sentía que cada desafío se transformaba en un peldaño hacia un liderazgo más verdadero y auténtico. La embestida de su inseguridad había dado paso a una certeza renovada. Al finalizar, aplaudieron, no solo para reconocer su esfuerzo, sino para celebrar el ambiente de respeto y colaboración que habían creado juntos. Sin embargo, en ese momento de celebración, una idea inquietante cruzó la mente de Luis: ¿podría este taller ser solo el comienzo? El verdadero desafío sería sostener esa conexión, cultivarla como una cultura dentro del equipo. Mientras escribía en su diario esa noche, lo notó. La transformación personal no era un destino, sino un proceso continuo. Sintió cómo su mente se llenaba de posibilidades y un nuevo dilema emergió a la superficie: cómo mantener el impulso que había generado, y cómo seguir creciendo ante la próxima adversidad en su camino. La respuesta estaba a la vuelta de la esquina, esperando por él. Luis se despertó al día siguiente con un renovado sentido de propósito. La energía que había sentido durante el taller aún reverberaba en su interior, pero ahora era una chispa que requería orientación. Lejos de sentirse satisfecho con el éxito de su presentación, se dio cuenta de que había más fogones que avivar dentro de sí mismo. Su mente viajaba a los próximos desafíos que enfrentaría en el trabajo. Con sus compañeros creando un ambiente de colaboración, Luis no podía evitar preguntarse cómo podía contribuir a mantener esa atmósfera. Se sintió ansioso al pensar en la posibilidad de retroceder a su antiguo yo, el empleado callado y reacio a participar. En el fondo, sabía que su crecimiento no podía depender solo de un evento exitoso, sino de su compromiso diario. Decidió que la autorreflexión se convertiría en un hábito. Cada jornada comenzaría con un momento dedicado a la meditación, no solo para calmar su mente, sino para enfocar su determinación. Se sentó en su escritorio, cerró los ojos y permitió que su respiración se calmara. En el silencio, pensó en lo que deseaba entender sobre su propia naturaleza. ¿Qué miedos todavía lo retenían y cómo podría enfrentarlos? Mientras escribía en su diario esa mañana, una revelación lo golpeó: había estado viviendo con la creencia de que el aprendizaje solo ocurría a través de éxitos visibles.
Pero, ¿y las lecciones que emergen del desconcierto y la incomodidad? La próxima vez que saliera de su zona de confort, pensó, acogería lo que pudiera surgir en lugar de rechazarlo. El primer verdadero desafío llegó pronto. Su manager anunció reuniones semanales para fortalecer el vínculo del equipo, impulsándolo a un rol más proactivo. Luis sintió como la presión aumentaba. Si bien su taller había contribuido a la cohesión del grupo, ahora debía liderar discusiones. No pudo evitar que la ansiedad lo invadiera, cuestionándose si realmente tenía las habilidades necesarias para facilitar el diálogo. A pesar del miedo, Luis se sintió obligado a aplicar lo que había aprendido sobre la apertura a las críticas. Dedicaría las próximas horas a investigar técnicas de mediación y análisis de conflictos. Si quería que su voz resonara con autoridad, debía estar preparado para manejar diversas opiniones. Se sumergió en libros y artículos, buscando estrategias que lo ayudaran a navegar por las dinámicas del grupo que a veces se volvían difíciles. Mientras investigaba, se topó con una idea poderosa: la escucha activa. Era un concepto que había tocado de pasada durante su taller, pero ahora lo entendía como una habilidad crucial para su desarrollo profesional. Decidió practicarlo con su familia y amigos. Cada interacción se convertiría en una oportunidad para exponer su nueva actitud. La primera reunión llegó más rápido de lo que esperaba. Al entrar a la sala, se sintió como si estuviera a punto de lanzarse a una piscina desconocida. No sabía si se sumergiría o si caería en picada. Con la mirada centrada en el equipo, recordó su compromiso y la importancia de la vulnerabilidad. Abordó el inicio de la reunión con una breve introducción sobre su objetivo: escuchar y comprender. A medida que la reunión avanzaba, Luis notó una diferente dinámica en el grupo. Había comenzado a desafiar su propia incomodidad y se sintió como un puente entre las voces presentes. Los compañeros empezaron a compartir ideas y preocupaciones, convirtiendo lo que era una simple reunión en un espacio de verdad. Por cada voz que se alzaba, Luis escuchaba, validaba y reflejaba respuestas, creando un tejido de colaboración. Cuando la reunión terminó, la sensación de logro fue abrumadora. Sin embargo, de pronto, un nuevo dilema surgió. El equipo había decidido que deseaban hacer cambios significativos en un proyecto importante, y Luis se dio cuenta de que había una resistencia al cambio que podría surgir entre algunos miembros. En lugar de evitarlo, sentía que debía enfrentar esa dificultad y mediar las tensiones. Mientras escribía en su diario esa noche, quedó claro que su camino sería cualquier cosa menos lineal. Cada paso hacia el liderazgo parecía abrir nuevas puertas y, a la vez, presentarle complejidades inesperadas. La lucha por mantener el impulso y la construcción de la cultura que había comenzado a forjar se convertiría en una prueba de su crecimiento personal y profesional. Con el corazón latiendo con fuerza, se preguntó, ¿sería capaz de transformar la resistencia en innovación? La respuesta, se percató, era el próximo gran desafío que debía enfrentar. La semana siguiente se presentó como una serie de desafíos interminables. A medida que las reuniones se sucedían, Luis se dio cuenta de que los cambios propuestos generaban un aire de desconfianza en algunos compañeros. La resistencia se hacía patente, no solo en el tono de las conversaciones, sino también en la postura corporal de aquellos que se mostraban escépticos. Luis entendió que la habilidad para mediar conflictos y construir consenso sería puesta a prueba de una forma que jamás había anticipado. Un martes por la mañana, después de una semana de tensiones contenidas, se convocó una reunión extraordinaria. Luis se sentó con una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que este era el momento de enfrentarse a la resistencia. Era su oportunidad de mostrar que podía ser un facilitador en lugar de un mero observador. Antes de que comenzara la reunión, consultó sus notas sobre la escucha activa y la mediación. Repetía en su mente que su papel era crear un espacio seguro para que todos se expresaran. Al abrir la reunión, notó cómo se centraba en los rostros de sus compañeros. Algunos lucían desilusionados, otros defensivos. Sin embargo, en su interior, Luis sentía una nueva claridad. A través de un enfoque reflexivo, propuso un ejercicio de lluvia de ideas, donde cada miembro del equipo debía expresar sus preocupaciones sin interrupciones. La idea era sencilla, pero la ejecución requería valentía. Las primeras intervenciones fueron titubeantes. Un miembro del equipo, Clara, expresó su desconfianza en los cambios. Sus palabras se llenaron de crítica hacia la dirección del proyecto. En vez de sentirse amenazado, Luis tomó un respiro profundo y validó su perspectiva. Entiendo que este cambio puede parecer arriesgado. ¿Podrías compartir más sobre tus inquietudes? Esa simple pregunta sirvió como un catalizador. A medida que otros miembros se unieron a la conversación, Luis dirigía el flujo de la discusión con una mezcla de atención y sensibilidad. La resistencia pasó de ser un obstáculo a un diálogo abierto, donde las ideas negativas se convirtieron en plataformas para soluciones colectivas. Las tensiones empezaron a disiparse, y, sorprendentemente, las críticas se transformaron en propuestas constructivas. Sin embargo, a medida que se desarrollaba la discusión, Luis se dio cuenta de que había uno en el equipo cuyo silencio hablaba más que cualquier palabra. Alejandro,
un compañero notablemente talentoso pero aparentemente desilusionado, no había participado en todo el proceso. Luis sintió un tirón en su conciencia, no podía dejar que el progreso se hiciera a expensas de la voz de alguien tan valioso. En ese momento, la vulnerabilidad y la valentía se entrelazaron. Decidió abordar la desconexión. Alejandro, comenzó, sintiendo cómo se multiplicaba la tensión en su dirección. Tu opinión es esencial para nosotros, y me gustaría saber qué piensas sobre lo que hemos discutido. Este simple gesto resonó en el ambiente y, finalmente, Alejandro se animó a hablar. Expresó su frustración por la falta de comunicación y cómo los cambios parecían impulsados sin considerar a todos. Luis escuchó con atención, anotando mentalmente cada palabra. La voz de Alejandro resonaba con la esencia que había estado faltando en la discusión. A medida que la reunión avanzaba, se sintió como un conductor, guiando a su equipo hacia un consenso que había parecido imposible poco antes. Las tensiones se transformaban en colaboración, y poco a poco, el equipo comenzó a construir una visión común. Al salir de esa reunión, Luis experimentó una sensación de satisfacción y alivio, pero también emergió una inquietud. Había lidiado con la resistencia, pero el desafío real radicaba ahora en mantener la confianza que acababan de instaurar. Podría sostener esa energía positiva a largo plazo y desarrollar un entorno donde las voces se sintieran valoradas y escuchadas. Esa pregunta resonó en su mente, mientras su alma se llenaba de un propósito renovado. Al escribir en su diario esa noche, Luis se dio cuenta de que la resistencia no solo era un obstáculo, sino una oportunidad para profundizar la conexión con su equipo. Con el valor de haber enfrentado las tensiones y fomentar un diálogo abierto, Luis entendió que ese camino llevaría sus habilidades de liderazgo a nuevas alturas. Pero aún quedaba una dificultad inminente por descubrir: cómo lidiaría con los que se aferran al status quo y se resisten al cambio aún con los medios para crear una nueva realidad. Su corazón se agitó al pensar en las siguientes semanas. Luis sabía que había logrado dar un paso importante, pero la sensación de incertidumbre pesaba sobre sus hombros como un manto. La emoción de haber cosechado algunos logros en la reunión no ahogaba su pregunta existencial: ¿podría mantener ese momento? Mientras se sumergía en su rutina de trabajo diaria, notó que la atmósfera se sentía alterada. Las sonrisas falsas y las miradas esquivas proliferaban en la oficina, un recordatorio constante de la delgada línea entre el avance y el retroceso. Decidido a seguir sumando, Luis planeó una reunión informal. Quería crear un ambiente distinto, alejado de los protocolos habituales. Café, galletas, y un espacio abierto para compartir pensamientos, risas y, ¿por qué no?, también miedos. Pero al mismo tiempo sabía que, a pesar de sus buenas intenciones, la resistencia a lo nuevo seguía latente. Algunos seguían anclados a viejas formas de hacer las cosas, como si fueran guardianes de un legado inamovible. El día de la reunión, Luis se sintió ansioso. Mientras preparaba el café, su mente corría veloz, cuestionándose si realmente había comprendido las preocupaciones de su equipo. ¿Cuánto podía confiar en su intuición? A medida que los asistentes comenzaron a llegar, compartió algo que había estado meditando desde la última reunión. Hoy no solo estamos aquí para discutir sobre el proyecto, sino también para conocernos mejor y entender lo que cada uno siente. A través de anécdotas y risas, algunos compartieron más de lo que Luis había anticipado. Pero fue en el caso de Alejandro donde la conversación dio un giro inesperado. Sin previo aviso, este reveló que el cambio no le aterraba solo por su naturaleza, sino porque temía ser visto como un fracaso si todo salía mal. La vulnerabilidad deslizada con sutileza en sus palabras generó un silencio profundo, y en ese silencio, Luis se dio cuenta de que había tocado un nervio sensible. Veo en tus palabras que la presión es alta para todos nosotros, respondió Luis, sintiendo que el momento requería una apertura desmedida. Pero ser sincero con nosotros mismos, y con nuestras limitaciones, no significa rendirse. Nos fortalece. Aquel intercambio no solo resonó con Alejandro sino también con otros miembros, desbloqueando barreras invisibles que hasta entonces habían frenado su crecimiento. Mientras la conversación continuó, Luis empezó a observar cómo sus colegas comenzaron a soltar sus miedos, convirtiendo la tensión en una corriente creativa. Las ideas se compartían con un fervor renovado, facilitando el nacimiento de nuevas perspectivas. Entre risas y reflexiones, la chispa del diálogo se encendía con una fuerza inesperada. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Luis aún sentía el eco de la incertidumbre. ¿Podría ese flujo de comunicación mantenerse, o era solo un chisporroteo efímero? A medida que la tarde avanzaba, su mente no podía dejar de pensar en que, aunque había tenido éxito en esa pequeña reunión, el camino por recorrer seguía repleto de desafíos. La resistencia no desaparecería por completo, ello lo sabía, y el verdadero reto sería la consistencia en un entorno de cambios. La noche llegó rápida y silenciosamente. Mientras se sentaba a escribir en su diario, Luis reflexionó sobre cómo se sentía ante la fragilidad de la confianza y la vulnerabilidad del ser humano. Comprender las complejidades emocionales de sus compañeros había sido revelador,
y se preguntaba si realmente estaba preparado para seguir abriendo esa puerta. Cada paso hacia adelante parecía tan apreciado como arriesgado. Sabía que la próxima etapa sería vital. Sería suficiente su habilidad para mediar y construir diálogo en torno a un conflicto inminente que estaba por surgir. El sonido de un correo electrónico interrumpió sus pensamientos, y, al abrirlo, sintió el escalofrío de lo desconocido recorriendo su espalda. Una noticia lo hacía cuestionar todo. El director había tomado una decisión que podría desestabilizar el frágil consenso que había logrado. El momento de la verdad había llegado. Luis se sentó con la cabeza entre las manos, sintiendo como el peso de la incertidumbre caía una vez más sobre él. Había invertido tanto esfuerzo en cultivar la conversación y el entendimiento en su equipo, y ahora, una decisión del director amenazaba con deshacer todo lo que había logrado. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por el pánico y la ansiedad, recordó las enseñanzas de los grandes estoicos. Aprendió que la adversidad es una oportunidad para demostrar fortaleza y carácter. Ese día, la tensión en la oficina se percibía en el aire. Los murmullos de descontento empezaron a llenar el ambiente al enterarse de los cambios que se implementaría la alta dirección. Luis se dio cuenta de que este sería el momento decisivo. Una vez más, se acordó del legado de su abuelo, quien había enfrentado desafíos mucho mayores con un valor inquebrantable. Es el momento de actuar, se dijo a sí mismo. Convocó a su equipo para una reunión de emergencia y se preparó meticulosamente para abordar la situación. Al entrar en la sala, notó las caras resignadas, llenas de ansiedad y frustración. Luis sabía que era vital acercarse a las emociones de su equipo. Sé que esto puede parecer un revés, comenzó, pero estoy aquí para escuchar sus inquietudes y encontrar formas de unirnos como equipo, para tratar de convertir esta crisis en una oportunidad. Con cada palabra, inició un diálogo donde cada miembro del equipo tuvo la oportunidad de expresar sus miedos y opiniones. A medida que las voces se alzaban, Luis se dio cuenta de que no era solo el miedo al cambio lo que perturbaba a sus compañeros, sino también la percepción de que sus opiniones no eran valoradas. Hablemos de cómo podemos abordar esto juntos, instó, mientras escuchaba activamente cada sugerencia. Sorprendentemente, una corriente de creatividad empezó a fluir. Las quejas se transformaban en ideas de soluciones. Juntos, comenzaron a trazar un plan estratégico para presentar sus preocupaciones con datos y argumentos sólidos a la alta dirección, buscando demostrar cómo estos cambios afectarían no solo su carga de trabajo, sino también la calidad del producto final. Luis respiró hondo, sintiéndose más empoderado que nunca. Había logrado lo que parecía imposible. No solo había enfrentado la adversidad, sino que también había logrado unir a su equipo en torno a un propósito compartido. Al final de la reunión, Luis sintió un profundo sentido de logro y confianza. Habían concordado en ser la voz colectiva que llevaba su caso a la dirección, convirtiéndose en auténticos agentes de cambio. La experiencia había cimentado su nueva identidad como líder y comunicador eficaz. El día de la presentación llegó, y Luis se encontraba al frente, sosteniendo con firmeza un documento que contenía las contribuciones y preocupaciones de todo su equipo. La tensión era palpable en el aire, pero esta vez, no sentía miedo. Sabía que cada palabra que pronunciaba era un reflejo de las voces de sus compañeros, de sus miedos y de sus deseos por un entorno laboral más justo y colaborativo. Mientras exponía sus argumentos, notó cómo sus colegas asintieron. Sus miradas ya no eran solo de apoyo, eran de determinación. La combinación de su trabajo diligente y el coraje reciente comenzó a resonar en el director. Al finalizar, Luis sintió una oleada de alivio. Habían logrado captar la atención y la empatía de la alta dirección, quienes accedieron a revisar sus propuestas y tener un diálogo abierto sobre la implementación de los cambios. La resolución llegó en el siguiente mes. Sus propuestas fueron consideradas, y se iniciaron conversaciones para revisar cómo se aplicarían adecuadamente los cambios en el equipo. Sintió que había labrado un nuevo camino para su crecimiento, uno donde no solo había luchado por su voz, sino también por la voz de otros. Luis no solo se había encontrado a sí mismo, había redefinido su lugar en el trabajo, convirtiéndose en un pionero en la creación de un ambiente colaborativa. Finalmente, al reflexionar sobre su experiencia mientras escribía en su diario, se dio cuenta de que el estoicismo no solo le había ofrecido una filosofía de vida, sino un potente conjunto de herramientas que podía aplicar cada día. Se sintió agradecido, con una visión renovada sobre su vida. Luis sintió que el desafío de liderar era un viaje continuo, uno lleno de aprendizajes y transformaciones. Este era el comienzo de un nuevo capítulo en su vida profesional, uno donde sus sueños y su vocación se entrelazaban, finalmente encontrando su propósito. Es momento de que ustedes también tomen acción. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. No se pierdan las historias emotivas que transformará su forma de pensar. Dejen un me gusta ahora para que podamos llegar a más personas y animarlas en sus propias transformaciones. Comenten abajo sus pensamientos y reflexiones sobre este final y, por favor, compartan este video de inmediato con, al menos, 5 amigos que necesiten ver esta impactante conclusión. No esperen ni un segundo más para unirse a nuestra comunidad de verdaderos fans de las historias de superación personal.